¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video de cómo utilizar el marketing de afiliados, una función de marketing de afiliados que se llama Affiliate Manager dentro de GoGenero. Entonces, este video es parte de nuestro curso completo de GoGenero y en esta ocasión pues vamos a hablar de esto, cómo utilizar esto para ti o para tus clientes. Primero, para qué sirve y cómo funciona la función de Affiliate Manager. Un tutorial paso a paso de cómo utilizarlo, como siempre, aquí yo te enseño mi pantalla y te muestro cómo funciona y algunas conclusiones finales. ¿Para qué sirve esta función de Affiliate Manager? Básicamente sirve para que tú o tus clientes puedan gestionar campañas de referidos, en donde si una persona te refiere a un cliente, tú le puedes dar una comisión a esa persona por la referencia en automático. Básicamente la campaña Affiliate Manager se encarga de esta gestión. También si tú tienes una SaaS, si tú tienes un curso, etcétera, con todos esos ejemplos es cómo funciona. Funciona para conseguir clientes nuevos sin necesidad de invertir en publicidad. Es decir, utilizas tu base actual de clientes o las personas que ya te compraron, que ya les gusta el producto y te refieren personas. Sabemos que las personas que vienen por referencia son mucho más efectivas que un prospecto normal porque ya están casi prevendidas. Ya nada más es que te digan que sí, ¿no? Básicamente es decirle a tus clientes, oye, ¿te gusta el producto? Si es así, recomiéndame y te voy a dar una comisión, ¿no? Básicamente en eso consiste. Funciona para que tus clientes, por ejemplo, si tienes un curso en línea y quieres dar comisiones a las personas que lo compran, excelente. Un spa que quiere dar comisión a las personas que le refieren a una oferta, etcétera. Pero básicamente funciona para cualquier tema de referidos, ya sea para ti o para tus clientes en cada una de sus cuentas. No hay límite de programas o de los programas que puedes tener. Ahora, vamos a ver una demostración en vivo de cómo funciona esta función. Y te voy a enseñar a dónde darle clic, para qué es cada cosa, cómo crear un programa desde cero, etc. Así que te voy a compartir el pantalla. Listo, ya apareció por alguna razón y desaparecido. Siempre que estoy grabando pasan cosas. Pero bueno, básicamente le damos clic a Affiliate Manager, está bajo Marketing y luego Affiliate Manager. Y vemos que tenemos distintas secciones, ¿no? Campaigns, aquí se arma tu campaña de marketing de afiliados. Affiliates, aquí vas a ver a las personas que están como afiliados vendiendo el producto por ti. Payouts, desde aquí les puedes pagar a las personas que te han referido o autorizaron. Media, aquí le puedes dar recursos a las personas para que te recomienden. Es decir, oye, mira, mándale este video, mándale este statement, etc. Y settings, configuración general, ¿no? Entonces, vamos a armar nuestra primera campaña de afiliados, ¿no? Primero necesitamos conectar Stripe. En esta cuenta ya la tengo vinculada a otra subcuenta, mi Stripe, entonces me voy a pasar a otra subcuenta. Pero vamos a darle saltar a empezar. Mira, ya empezamos. Pero bueno, nombre de campaña, aquí va a aparecer el nombre de la campaña, el estado, activa, inactiva, etcétera, la fecha de inicio. Ahorita yo no tengo ninguna campaña, acabas de ver que lo acabo de empezar a hacer. El afiliado, es decir, la persona, los clientes nuevos que ha generado, o el número de afiliados más bien, los que se han ido, los clientes potenciales, las comisiones y los ingresos generados para ti. Le damos clic en agregar y creamos nuestra campaña, ¿no? Campaña de afiliados de prueba. Puedes crear varias campañas si lo deseas. Y luego, en donde quieres que las personas se den de alta para esta campaña de afiliados. Es decir, las personas que dejen sus datos ahí, lo va a tomar GoGenero como, ok, cuando alguien está dejando aquí los datos, que se quiera hacer un afiliado nuestro, ¿no? Entonces, puedes hacerlo en un Google o en una página web. Vamos a poner en Google. Balance Accounting es uno que hicimos de prueba, pero bueno, tú vas a crear una página en la que dice, tú decir, si te interesa participar en mi programa de afiliados X, de mi spa, de mi curso en línea, de mi software, etcétera, déjanos tus datos aquí. Y luego las personas van a ingresar sus datos y ya con eso se van a dar de alta en tu campaña de afiliados o se van a considerar un afiliado, ¿no? Con esto se les va a hacer un link para que cuando las personas compren a través de su link se les dé una comisión y tú puedas gestionar todo desde aquí. También ellos van a tener su portal de afiliados en donde van a poder ver cuántas personas le han dado clic a su enlace, cuántos se han registrado, cuántos han pagado, cuántos se han ido, etc., ¿no? Distinto al tuyo. Entonces, bueno, aquí ya está. ¿Cómo funcionan las comisiones? Puedes ponerlo dependiendo de un producto, es decir, quiero pagarles esto para este producto, o en general un porcentaje,
¿no? ¿En qué productos son válidos? No tenemos agregados productos. Descripción de la campaña de afiliados, ¿no? Tú pones nada más una descripción de en qué consiste esta campaña, que tú puedes poner tus términos, cada cuánto les vas a pagar, qué se necesita para aplicar, etc. Si quieres, si tienes ya personas que ya son afiliadas, las tienes que dar de alta aquí y las agregas, ¿no? Frecuencia de pago, cada cuánto les vas a querer pagar, cada 30 días, 30 del próximo mes, o cada 15, por ejemplo, ¿no? Tipo de comisión, porcentaje o una comisión fija. Porcentaje, digamos, el 40%. Tipo de comisión de segundo nivel, eso está increíble. Si un afiliado tuyo mete a otro afiliado y empieza a vender este otro afiliado que metió otro afiliado, pues le puedes pagar una comisión a este afiliado primero, por así decirlo, que metió otro afiliado, y le puedes pagar una comisión en base a las ventas que genere el afiliado que él metió. ¿Me explico? O sea, ahí como por niveles. Digamos, tú estás hasta aquí arriba donde ganas dinero. Luego, si tú metes a una persona y esa persona mete a otra persona y esta persona vende mucho, puede ser que esta persona en medio también se beneficie. ¿Me explico? Entonces, pues, está increíble, ¿no? Le puedes pagar hoy un 5% de lo que metan todos los demás, ¿no? Plantilla de correo electrónico, básicamente aquí puedes poner una plantilla. Hablamos más de plantillas de correo en un video que se llama correos electrónicos, emails, ¿no? Ahí vemos esos temas. Pero bueno, aquí puedes crear una plantilla como de bienvenida, de que, oye, felicidades, gracias por confiar en nosotros y ser un afiliado, etc. Y aquí podemos poner la vida útil de los cookies. Eso significa, si se registra hoy, si le da clic hoy a su enlace de afiliado y compra en 30 días, aquí tú pones en cuánto plazo a futuro quieres seguir atribuyéndole la venta, por ejemplo, 30 días, ¿no? Pues hasta 365 días. O es 365, eso quiere decir que si le da clic hoy una persona le interesa a uno de los enlaces de tus afiliados y compra un año después, independientemente por dónde, se le va a atribuir la venta, ¿no? Pero mira, para no alargarnos y que me das conectar ese dominio, etcétera, aquí la creas, ¿no? Y haz de cuenta que cada persona que se registre en esta página que tú definiste, se le va a crear un enlace de afiliado y se le va a dar de alta como afiliado. Y a ti te van a aparecer aquí bajo affiliates o afiliados, te van a aparecer todos, ¿no? Nombre del afiliado, correo electrónico, el estado, activo, inactivo, etc. La campaña con la cual se suscribió, por ejemplo, puedes tener distintas campañas de afiliados, por ejemplo. Si me quieren referir clientes para este servicio es uno, para este servicio es uno. Por dar un ejemplo, ¿no? ¿En qué campaña ha estado de alta? ¿Cuántos clientes ha metido? ¿Cuántos clientes potenciales o leads ha metido? ¿Cuánto le debes? ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto ha generado en total? Y cuándo se registra, ¿no? Muy obvio. Aquí lo puedes descargar y puedes cerrar. Desde aquí también puedes dar de alta un nuevo afiliado, por ejemplo. Oye, no sé, mi amigo, aquí tengo mi amigo, le platiqué el programa, si quiere unir. Ok, Rodrigo Camacho, en su correo, Rodrigo, gmail.com, etcétera, su número, etcétera. Es mi afiliado. Lo agrego como afiliado y ya está. Rodrigo activo, ¿no? Te puedo aplicar y aquí puedo ver cuánto ha generado Rodrigo, cuánto le debemos a Rodrigo, cuánto ya le pagamos, cuántos clientes potenciales ha metido, cuántos clientes cerrados que ya están pagando ha metido y cuántos han cancelado. Aquí lo puedo editar, cambiar nombre, etcétera, ¿no? Todo se gestiona desde aquí. Y HighLevel automatiza los recordatorios, etcétera. Desde aquí puedo hacer acciones masivas, como marcarlos como inactivos, en caso de que sí sea. Y en payouts, aquí veo los pagos, ¿no? Primero, ¿cuántos están pendientes de pagos? ¿Cuántos ya aprobamos los pagos? Es decir, que lo revisaste, todo se veía bien. Ok, ya se aprobó. ¿Cuánto se ha pagado? Aquí van a poner todos los afiliados, el nombre, Rodrigo, mi correo, rodrigo@gmail, el mes de pago, en qué mes se le pagó, la fecha de pago específica y la cantidad, el monto, ¿no? Pagos denegados, si por alguna razón, por ejemplo, se refirió él mismo, empezó a hacer alguna trampa, algo que tú no tienes permitido, se lo puedes denegar y aquí aparecería el nombre, el correo, el mes de pago y la cantidad denegada, ¿no? Pendiente, aprobado, pagado y denegado, ¿no? Súper sencillo.
En Media, aquí tú puedes subir archivos, digamos, oiga, les quiero ayudar a que vendan más. Pues puedo subir videos, puedo subir imágenes, puedo subir lo que quiera, PDFs, etcétera, para que puedan vender más. Entonces, le doy añadir archivo. Y bueno, aquí puedo seleccionar qué imagen quiero incluirles a ellos y ellos lo van a poder ver desde su portal. Entonces, cuando ellos inicien sesión, van a poder ver, oye, esto te deben, estos son los clics que me han dado tu enlace, este es tu enlace de afiliados, un enlace que aparece como personalizado para ellos. Esto te hemos pagado, esta es la próxima fecha de pago y aquí te damos medios, media, que es contenido que tú puedes utilizar para promoverlo, imágenes, videos, etc., ¿no? Por último, en configuración, aquí podemos personalizar el nombre del afiliado. Por ejemplo, digamos que queremos ponerle a nuestros afiliados héroes. Por dar un ejemplo, no para que se me ocurra. Héroes del marketing. Campaña, nombres, o sea, todo lo puedes personalizar o dejarlo así como está, simplemente para que personalices como que toda la experiencia de acuerdo, ¿no? Pero básicamente así es como generas campañas de afiliados. Todos los correos de bienvenido, eso ya están automatizados. Correos cuando se les pagan, cuando generan un nuevo cliente, etcétera. Todo eso lo hace automático la plataforma. Creo que de momento no lo puedes personalizar, pero muy probablemente más adelante puedes personalizar todos los correos que se... Pero son muy básicos. La verdad es que no lo necesitas personalizar. A lo mejor está en inglés, no es lo ideal, pero súper fácil de usar, ¿no? Entonces, así es como funciona todo el Affiliate Manager. Nos vamos a volver a la presentación para ver unos puntos finales. Muy bien, entonces ya viste cómo funciona en vivo. Viste que está súper sencillo. Vamos a ver un resumen rápido. El Affiliate Manager sirve para crear campañas de marketing de afiliados y conseguir ventas sin necesidad de invertir en publicidad, recompensando a tus clientes actuales, ¿no? Ya vimos que te dan todo lo necesario para hacer una campaña de marketing de afiliados como los profesionales, ¿no? La tarea del día de hoy es que crees tu primera campaña dentro del Affiliate Manager. Si quieres ya empezar a dar data a afiliados, enviarles el mensaje, enviarles el link para que se den data, etcétera, lo puedes empezar a hacer. Y si no eres parte de nuestra comunidad exclusiva de HighLevel, lo único que tienes que hacer es registrarte o mejorar tu cuenta en HighLevel con nuestro enlace de afiliados aquí abajo. Hablamos mucho de afiliados el día de hoy. Y con eso te vamos a dar muchas cosas, desde cursos sobre cómo crear una agencia y cómo empezar a vender por HighLevel a tus clientes, cómo hacer marketing avanzado en redes sociales, Google, etcétera. Cursos más a detalle de HighLevel. Aparte, tú vas a poder preguntar tus dudas, hacer tus dudas ahí en HighLevel, en una comunidad, perdón, tenemos, y ahí te vamos a poder contestar. Te vas a poder unir a llamadas semanales que tenemos conmigo, con miembros de mi equipo, para aprender más de HighLevel y de cómo puedes utilizarlo en tu negocio, estrategias de marketing, etc. El punto es que la comunidad está increíble, es una muy buena oportunidad. Te damos también plantillas, snapshots de HighLevel gratis. Todos si te unes a HighLevel con nuestro enlace de afiliados. Así que básicamente en eso consiste el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos veremos en el próximo.